Bueno, en lo que comienza Zulina, voy a darles una pequeña reseña. Su nombre es Zulina Tashken Sinsun García, pasante de la licenciatura en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La tesis que está realizando se titula Guanajo, cultura y transformaciones en los muebles y el telar de cintura, entre la tradición y la modernidad. Actualmente asiste al taller García, donde labora realizando fajas con la técnica del tejido de telar de cintura y realiza su servicio social en el Museo de Artes e Industrias Populares. ¿Listo? Narchurkuna Yamendokten Choharas Hi Arikoreshka Zulina Sinsun Ka Yanguentas Nama Iguena Guaricha Untani Kongorit Isho Guanahanap Seskanwe Chumaten Yaguan Nianep Isho Ireta. Buenos días, buenas tardes. Pues bienvenidos a todas las personas que vinieron. Yo les voy a hablar un poco sobre los textiles de aquí de Guanajo. Y bueno, comencemos. Hongorek Urecha quiere decir señoras que hacen. Bueno, los antecedentes del textil tradicional pues se muestran en algunas láminas. Es una actividad que se realizaba aquí en la cultura mesoamericana y ahí expongo algunas láminas donde se ven ejemplos donde están instruyendo normalmente las mujeres a las hijas y acá donde están hilando con malacate el hilo. Para ejemplificar el textil de Guanajo, nos podemos remitir a la Relación de Michoacán, que es un documento muy importante donde se ilustra la historia o se informa la historia de la cultura tarasca, incluida pues aquí también de nuestro pueblo Guanajo. Entonces, este libro fue escrito en 1540 por el fraile franciscano Fray Jerónimo de Alcalá, y entonces ahorita les voy a mostrar unos ejemplos de cómo en esta lámina se ilustran algunos mayordomos que estaban dedicados a los diferentes oficios de la actividad en aquel tiempo. Estaban los orfebres, estaban los que se dedicaban a hacer las lanzas, quienes se dedicaban a curtir la piel y pues para nuestro tema, los que estaban encargados de la administración de las mantas de algodón. Es importante destacar que las mantas de algodón las utilizaba la élite. Normalmente la gente común usaba prendas de vestir con la fibra conocida como isle y jita en purépecha. Entonces, no sé si se acuerdan de los costales que se utilizaban para las mazorcas cuando hacen las cosechas, pues de esa fibra estaba hecha la ropa del común de las personas. Solo la élite podía usar prendas elaboradas en telar de cintura de algodón, de fibra de algodón. Aquí está otro ejemplo de otra lámina de la Relación de Michoacán, donde se ven diferentes ejemplos de la vestimenta en diferentes jerarquías. Por ejemplo, aquí vemos al Betamoti,
algunos soldados de la guerra, guerreros, digamos, y algunas personas, estos son como esclavos, pues no traen ropa, o son las personas que capturan en las guerras, y como vemos, la élite, la que está al principio, sus atuendos los cubren más, son más extensos y tienen colores. Entonces, como les decía, las mantas en aquel tiempo eran un tributo que cada pueblo sometido al linaje Huacusecha de los Tarascos tenía que entregar. En las que se encargaban de elaborar estas prendas normalmente eran las mujeres. Aquí vemos otros ejemplos de la vestimenta. Aquí vemos cómo el Canzoncin está utilizando esta prenda, normalmente hecha a cuadros, con colores. Los tintes eran naturales, se sacaban de semillas de árboles, de frutos de árboles, de flores, de ciertas tierras. Y como les decía, pues el común de la población utilizaba el ixtle, y aquí está un ejemplo de cómo se saca el ixtle, que son las fibras de maguey. Aquí está cómo la señora los saca, los está urdiendo, como aquí también en Cuanajo, que se urdía el telar, para el telar de cintura en el suelo, y ya posteriormente lo está armando para empezar a tejer. Entonces voy a leerles este pequeño fragmento que dice: la mayor parte de la población vistió prendas hechas con fibras toscas y duras. Casi siempre eran producto de plantas de hojas largas como la yuca, la palma y sobre todo el maguey, que provee el ixtle común. El algodón, en cambio, era más fácil de preparar y fue la fibra usada para denotar estatus. Y bueno, ya después de haberles dado un muy corto panorama de cómo eran las fibras en épocas prehispánicas, ahora pues sí ya voy a abordar el tema de cómo se han transformado esas fibras aquí en Cuanajo y bueno, en muchas poblaciones. Pero aquí en específico porque los textiles persisten, aunque ya no se utilizan como antes para confeccionar la ropa, pero han pervivido porque las fajas son un elemento muy importante en la indumentaria de las mujeres purépechas. Y como les decía, pues era para fines netamente utilitarios, para el vestido, para utilizarlos en la vida cotidiana. Entonces, de acuerdo a los diversos momentos históricos, esos cambios en las prendas han sucedido. En 1970 ocurrieron importantes cambios aquí en Cuanajo, pero sobre todo por políticas nacionales. En esa década los gobiernos comenzaron a impulsar las artesanías que se hacían en diversas poblaciones y bueno, las personas empezaron a organizarse en grupos para seguir desarrollando la manufactura que ellos realizaban. Aquí puse a dos personajes de la población, que son el señor Marcial Paque Valdés y su esposa, la señora Leonarda Aparicio Silva. Ellos vivieron algunos años en Paracho, aprendieron diversas técnicas, tanto para los muebles como para los textiles. La señora tenía muchos contactos con las señoras de Aranza. Entonces esas técnicas las trasladaron a Cuanajo. En aquel tiempo, pues las personas solo hacían fajas cortas para la vestimenta. Entonces ella sugirió que empezaran a ampliar la urdimbre de los textiles. Y pues fue un tiempo de varios años que tuvieron que organizarse en su casa para posteriormente crear un grupo, del cual les voy a hablar después. Como les decía, en los 70s el gobierno empezó a crear instituciones que se encargaban de administrar las artesanías en las poblaciones como una forma de, según ellos, solucionar los problemas de pobreza,
o de que las personas emigraban de sus pueblos a las ciudades. Entonces enfocaron su atención en la creación de grupos artesanales, implementando concursos, otorgándoles créditos y promocionando sus productos tanto a nivel local como a nivel nacional, incluso internacional. Ahorita les voy a explicar un poco. Y bueno, aquí vemos al señor Marcial y al director del FONAR. En ese tiempo era el señor Francisco Mendoza, y la señora Pomar era una representante de México, de la Ciudad de México. Y bueno, el primer grupo de artesanos, tanto de textiles como de muebles, se llamó Tzitzit Sharikamata. Entonces aquí vemos a las señoras trabajando en el patio de la casa del señor Marcial. Y puse un ejemplo de esta flor porque es lo que significa Sharikamata. Aquí también las vemos trabajando, muy concentrada la señora Quintana y otras señoras. Yo me imagino que se ponían la indumentaria para la ocasión, porque se ve que es una indumentaria de gala que se usa normalmente en las fiestas, no era como la vestimenta común. Entonces ellas se vestían así como para dar una imagen a las instituciones que venían a ver cómo trabajaban. Y pues aquí vemos a la señora Leonarda Aparicio Silva deshebrando la lana para hilar. En Purépecha algunas señoras todavía lo dicen como Anin Turini. Y aquí vemos un ejemplo de cómo las señoras se organizaban, y me comentaba la señora Elisa Pacre, presente aquí, que antes de los concursos las señoras preparaban un baile y posterior a eso ya realizaban los concursos. Entonces aquí vemos cómo eran vistos estos grupos desde el folclore. Primero daban una demostración de un baile y después realizaban el concurso de sus prendas. Bueno, como les decía, pues empezaron a haber innovaciones en las prendas, que ya no solo fueron fajas, comenzaron a hacerse precisamente para tener variedad en los concursos. Se empezaron a hacer rebozos, carpetas, faldas, caminos de mesa, entre muchos otros más productos, utilizando, además de la lana, que era el material que en ese tiempo más se utilizaba, otros materiales como el acrilán. También comenzaron a viajar a distintos lugares de la República para dar a conocer sus prendas. Como el señor Marcial tenía contactos, incluso era compadre del director de FONAR, pues él tenía muchos contactos y las llevaba a varias partes. Fueron a Monterrey, fueron a la Ciudad de México, incluso hasta participaron en un programa de televisión muy visto en ese tiempo, ¿no? Y bueno, veamos el contexto nacional. En ese tiempo se tenía el modelo económico de sustitución de importaciones, en el que se buscaba ya no importar tantos productos del exterior, sino que también desde la nación mexicana vieran la forma de exportar productos de aquí de México al exterior. Entonces el gobierno comenzó a crear instituciones como fue FONAR, Casa de Artesanías, que generaran grupos de apoyo en las poblaciones, y centraron su atención en las artesanías porque las vieron como un producto que se podía exportar al exterior, creando así divisas para que llegaran aquí a México, y entonces eso contrarrestara pues la inflación, ¿no? Que hubiera como un equilibrio. Entonces se concentraron mucho en las poblaciones, incluida pues Guanajuato, y la Secretaría de Turismo difundía los productos de aquí de Michoacán, incluido Guanajuato. Entonces empezaron a crear programas
de difusión, y uno de ellos fue crear como las señoritas turismo. En ese tiempo, pues fue una estrategia que tomaron. La señora Elisa acompañaba a su papá Marcial mucho a México a hacer precisamente estos trámites, y pues por azares del destino o así, ella representó a Michoacán a nivel nacional. Como ella siempre estaba inmersa en esa organización, conocía el trabajo que realizaban en Cuanajo, pero también alrededor de Michoacán. Entonces ganó a nivel nacional, y por ese motivo la invitaron para que fuera a Estados Unidos a difundir también el trabajo de todo Michoacán. Entonces, ya que está presente, les va a contar más detalles sobre eso. Pues aquí la vemos, fue señorita turismo en 1974. Cuando era director de la Secretaría de Turismo, el señor Tonatiu Gutiérrez, y su esposa era Dolores Electra, que en aquel tiempo era conductora del Canal 11 del Politécnico. En 1976 fue reconocida por FONAC como difusora cultural. Y bueno, este grupo de artesanas estuvo en función mucho tiempo. Después, posteriormente, los artesanos muebleros se separaron y su nombre cambió a Talbanzón. Y entonces, pero se fueron dispersando por problemas internos. Creemos que tiene que ver mucho como con los diversos pensamientos de partidistas, ¿no? Que unos eran del PRI, unos eran del PRD, el señor era izquierdista. Entonces, y algunos pues se fueron, ya que crearon su capital, se independizaron y ya no anduvieron tanto en estas organizaciones. Bueno, investigué los nombres de algunas de las partes del telar, y me di cuenta que la gente joven no se acuerda mucho, y la gente adulta sí se acuerda, pero no es que lo use ya. Se acordó porque precisamente yo les pregunté. Entonces, antes de mencionar eso, voy a leer este pequeño fragmento que me gustó. El reconocimiento de las lenguas indígenas como patrimonio intangible ha implicado una larga contienda. Habría que superar prejuicios arraigados, dejar de concebir las otras lenguas como indicadores de atraso, rémoras o curiosidades, y apreciarlas en su complejidad como sistemas abstractos e instituciones sociales, testimonios de inteligencia colectiva y repositorios culturales. Pues muchas señoras me decían que porque ya no era útil ya hablar del purépecha, entonces por eso es como algo más dirigido a la gente de Conajo. Y bueno, esta es la estructura del telar. Bueno, estas, que son los alzadores, ellas me dijeron que en español eran alzadores. En purépecha se dice matria titatakua. El palo que separa los hilos se llama tajomani. Este palo que está aquí abajo lo nombran tarata taracua, porque también es alzador. Y el guangu, que es con el que se le pega al telar para que teja, es el guangu. El hilo, que es usta taracu. Y los lápices que van diseñando los dibujos del brocado, cararacu, porque ellas decían que era el lápiz, entonces algunas me dijeron que era el cararacu. Y el que sostiene a todo el telar lo nombran todavía harumo. Bueno, son algunas partes que no recordaba. Otro instrumento es el huixucacata.
que es este instrumento parecido al malacate. A diferencia del que yo había conocido, este es de madera y todavía lo utilizan algunas señoras para hilar algodón, no, más bien lana, como aquí la señora está hilando. Shakuani es también un proceso donde se urde el hilo en este urdidor, que como les comentaba al principio, se hacía en el suelo y ahora pues ya ellas lo hacen en este instrumento de madera, el cual pues se puede mover o se puede poner en lugares adentro o en el patio de la casa. Y donde ellas sacan el diseño para comenzar las fajas, se llaman tapacatecha, que son estos, donde ellas cuentan los hilos y van poniendo palitos para así ir siguiendo la secuencia de los tejidos. Aquí vemos ejemplos de, por ejemplo, aquí un compañero, Chema, él realizó un diseño de una rana que está croando, y aquí vemos un ejemplo de cómo mientras estamos haciendo las fajas, pues agarramos el tapacata para ir viendo qué diseño es la continuación del diseño. Y bueno, pues aquí puse los cambios de los utensilios del hilo para empezar a telar. Entonces, la estructura del telar continúa siendo la misma, aunque han cambiado algunos detalles como las varitas que sostienen el telar, de ser palitos de árboles como el tejocote o capulín, a ser varitas redondas que se compran y se pulen para que los hilos no se enreden. A veces hay que estar atentos en las fiestas para recolectar las varitas que arrojan los cohetes. Entonces también, como ya les decía, pues los hilos han dejado de ser de fibras de maguey y de algodón que se procesa a ser ya hilos que se venden ya hasta teñidos, diferentes texturas dependiendo de la prenda que se va a elaborar. Y aquí pues un ejemplo de tintes naturales, la grana cochinilla, algunos frutos, el añil. Y aquí pues ya vemos la amplia variedad de los diferentes hilos ya más actuales. El algodón, el acrilán, el hilo metálico, mercerizado, el hilo de cristal y algunos otros. Y pues aquí vemos ejemplos de un taller. La transmisión de la tradición, como les comentaba, igual siempre ha sido de las mujeres hacia las nueras, hacia las hijas, hacia las nietas. Casi siempre ha sido por voluntad. Aquí puse el ejemplo de doña Berta porque su mamá siempre tejía, pero ella no le gustó la actividad, pero sus hijos sí la continuaron. Entonces a mí me pareció curioso porque pues ella le ayudaba a vender a su mamá, a hacer las prendas o en algunos procesos, pero no tejía porque no le gustaba, simplemente. Entonces, mucho tiempo estuvo restringido el conocimiento a solo el gremio o solo las personas que se dedicaban a tejer, y ya recientemente se han estado creando talleres donde jóvenes o personas que no teníamos contacto con este conocimiento ya estamos aprendiendo a tejer también. Y pues normalmente quienes tejían eran las mujeres, pero también han habido personas que, como Saúl, que es hombre, pues ya también son prominentes tejedores. Y bueno, pues me cortaron el tiempo, aún faltaron muchas cosas, pero bueno,
Sí han habido varias transformaciones, tanto en el conocimiento como en los materiales. Me llama la atención cómo las diversas generaciones toman el conocimiento respecto a su tiempo. Por ejemplo, leí un artículo donde la doctora Amalia Ramírez decía que la mayoría de quienes entrevistaba, y a mí me pasó lo mismo, decían, no, pues es que yo aprendí viendo, pero la verdad es que viendo no se aprende, necesitan que estar instruyendo. Yo, por ejemplo, mi proceso fue muy lento, tuve que preguntar, siempre la regaba, siempre había compañeros que iban más avanzados que yo y así, pero entonces, pues sí, es diferente a cómo van aprendiendo y por supuesto que ayuda que alguien que siempre ha vivido en casa donde tejen, pues aprende más que alguien que es ajeno. Y pues es muy bonito, me hubiera gustado hablar de todo, pero bueno. Gracias. Bueno, pues en realidad lo hicimos con toda la intención para que lean la tesis final de Zulina. Y quisiéramos pasar como al espacio de preguntas, y por lo del tiempo, porque se tienen que mover, y los chicos también de música, y quisiéramos una pregunta, por favor. Quiero saber cómo pues a mí me parece muy importante que los niños sepan de la tradición de este saber, que sepan que es un saber antiguo y que es muy propio de la comunidad, que ha tenido transformaciones. Y veía que algunas personas no estaban de acuerdo porque muchos dejaban de ir a la escuela por estar tejiendo, pero pues es algo que ya ni las tejedoras que se dedican a esto invierten todo el tiempo, porque también tienen que hacer de comer, también tienen que atender otras cosas, y es un conocimiento que se puede transmitir y pervivir, y para mí está bien que lo sigan aprendiendo porque es importante y nos da identidad. Solo las personas que están directamente relacionadas con quienes hacen tejidos. Los demás niños pues no notan interés porque no es algo que ven en su casa. Por ejemplo, aquí en el concurso de artesanos solo voy a poder ver niños que son hijos o parientes de quienes tejen, pero no voy a ver la mayoría de la población. Entonces estaría bien que se llevara como este conocimiento, no sé, una demostración a la escuela o lugares donde ellos se reúnen más para que sea algo más difundido, pues. Bueno, pues agradecemos esta participación de Zulina. Son temas muy interesantes y procesos identitarios que tienen que ver con la cultura a nivel local, pero que, como bien dices, la doctora Amalia Ramírez ha hecho, o bueno, ha comenzado como en este proceso de investigación a nivel pues estatal, y esperemos, bueno, esto fue una pequeña probadita de lo que está trabajando, y agradecemos estos trabajos que se estén haciendo en referencia a la comunidad, y con estas interrelaciones que también es difícil, desde dentro también es difícil hacer este tipo de investigaciones, pero que valen la pena. Bueno, le agradecemos a Zulina Sinsun García su presentación, muchas gracias, y espérame tantito.